Revisando la última clase que tuvimos, como tal, fue el día martes, porque el jueves estuvimos en la cuestión del diagnóstico. Y en esa clase estuvimos mencionando algunos referentes de la ley de Boyle, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy completamos eso, retomamos esa ley de Boyle y miramos si nos alcanza el tiempo para revisar la segunda ley, que es la combinación, en una de las magnitudes de la ley de Boyle, pero con otra que no hayamos contemplado en la primera ley. Entonces, antes de comenzar, recordemos activar las cámaras, porfa, y vamos a escuchar la oración que acostumbramos todos los días. Un segundito, me parece que no ha compartido aún.
Bien, vamos a meter aquí a Juan Alba. Bien, solo veo a Tulia, a Juan Otero. ¿Qué pasa con las demás cámaras? Anita, Laura, José. Ok, bueno. Solo que está dañada y por eso se ve en negro. Listo, Anita, no hay problema. No hay problema por eso. Bien, entonces yo les decía... No sé si la prenda se me traba, pero yo sigo aquí. Ok, listo. Y vamos a recapitular algo, primero a través de una grafiquita que encontré, que además de indicarnos todo lo que hemos venido diciendo, nos muestra y nos ratifica los ejemplos que tomamos de la vida real. Por ejemplo, aquí. A ver si me muestra, si me permite mostrar. Inicialmente nosotros retomamos esto. Voy a ampliar un poquitín para notar algunas cosas que hemos venido trabajando. Fundamentémonos en este primer gráfico, en este cilindro que vemos aquí. Notamos dos cosas. Ahora lo hice muy pequeño. Está muy sensible ahí. Dos cositas. Cada vez que la P se hace más notoria, eso implica que hay un aumento en la presión. Observo que V es más pequeñita. Ahora, V es más pequeñita porque este espacio azul que simula el volumen de almacenamiento en el gas va disminuyendo cada vez que aumento presión. Pero si yo analizo al revés y digo, no, es que cada vez que yo aumento el volumen, o sea que V se hace más grandotota, P disminuye. ¿Sí ves que aquí se cumple lo que habíamos dicho? Un segundito. A ver. Listo. Nos deja de manifiesto que el volumen y la presión son inversamente proporcionales en esa primera gráfica, en ese primer momento. Segundo momento, segunda gráfica que quiero compartirles. Vamos a ir a la izquierda un poquitín, a la izquierda. Aquí está. Y voy a ampliar. Discúlpenme si me salgo de la pantalla, pero esto está muy sensible. Bueno, listo, dejémoslo ahí. Notamos lo siguiente, en este gráfico número 2, que tiene, además de la ley, me grafica de una el comportamiento matemático de los aspectos involucrados. Observo tres cosas que no me mostraba el gráfico anterior, el GIF anterior. ¿Qué cosas veo? Primero, que en la parte inferior del gráfico, aquí me simulan un movimiento ascendente en el efecto de la presión, o sea, el barómetro. Lo que se está ejerciendo aquí me lo está mostrando en algunos valores. Por ejemplo, el máximo valor aquí de presión es de 2 y el mínimo es de 1. Observo que la presión aumenta. Segunda cosa que observo, hay un mechero que simula temperatura, pero a diferencia de la presión, ese mechero no tiene ningún incremento ni disminución en el proceso porque se mantiene en el mismo valor sobre 300 grados Kelvin, ¿cierto? Que es la escala en la que nosotros habíamos dicho se podía medir precisamente la temperatura en un gas. Observo que el valor máximo de volumen al que llega aquí es, vamos a mirar, es de 5, máximo de 5, ¿verdad? Cada vez que aumenta el número de pesitas verdes sobre el émbolo, sobre el pistón, miro que el volumen va a disminuir. A mayor cantidad de pesas, el volumen disminuye, o al revés, a menor cantidad de pesas, el volumen se hace 5, o se hace casi 2. Se hace casi 2 cuando las pesas aumentan, porque aumenta la presión. En ese sentido, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Al graficarlo me debería dar esto. Me debería dar esto entre el volumen y la presión.
varios. Precisamente me hacen falta ellos. Listo, ahora sí estamos completos, ¿verdad? Entonces, ese gráfico es bastante completo. Volumen inverso a presión. Vamos a mirar, entonces, si eso sucede para gases, en realidad, en la vida, ¿dónde se da? Hemos hablado en clases del comportamiento de mis pulmones. Vamos a mirar si es verdad lo que nosotros decíamos. Bueno, y aquí encontramos esa partecita. Aquí encontramos esa parte. Cada vez que inspiramos, cada vez que ingresa aire, se ensanchan los pulmones. Se ensanchan los pulmones. Fíjate lo que decíamos en clases el día sábado, en pre-INFES, que los pulmones, no sé si fue con ustedes, no tienen las mismas divisiones, lo cual implica que la capacidad volumétrica no es la misma en esos dos pulmones. Hay uno que tiene 3 lóbulos, hay otro que tiene solo 2. Pero en fin, ambos se comportan en cumplimiento de la ley de Boyle. Al aumentar el volumen, la presión disminuye. En un buzo, observamos que el comportamiento es similar a lo que me propone esa ley. Además, notamos aquí que las burbujas son de forma esférica. Ya sabemos por qué van a ser de forma esférica, porque el gas que el buzo exhala atraviesa el espacio intermolecular que hay entre las moléculas de agua. Por ahí se filtra el gas y me va a dar esa forma. ¿Cuándo se cumple eso? Cada vez que el buzo ensancha su caja torácica, aumenta el volumen, disminuye la presión. Pero si ya ese buzo empieza a ser mucho más profundo, ya analizaremos allí otra cosa. Analizaremos que la presión sobre el buzo es mayor, no solamente por la fuerza que está ejerciendo el agua sobre el buzo, sino por la fuerza que está ejerciendo el aire sobre el agua. Por eso, a mayor profundidad, mayor presión, pero esa no es la ley que estamos mirando ahorita. ¿Qué pasa cuando los deportistas escalan? Vamos a ampliar. Cuando los deportistas escalan, cada metro que ellos suben, observamos que el volumen de oxígeno empieza a disminuir y la presión también es distinta a la presión aquí arriba, donde está el señor de rojo, a la presión acá abajo, donde está el señor de azul, por aquello de las columnas de aire, ¿verdad? A mayor altura, en este caso el señor de rojo, a mayor altura, menor presión. Y el volumen pulmonar, míralo aquí, me lo están mostrando, también obedece a ese cumplimiento. Tercer ejemplo. Cuarto ejemplo. En el funcionamiento de una nevera convencional, la nevera pues funciona con unos gases refrigerantes, lo mismo que con lo que funciona el aire acondicionado de nuestros vehículos y de las habitaciones o de las grandes oficinas, de los grandes supermercados. Ese volumen es inversamente proporcional con la presión, ¿cierto? El volumen almacenado aquí con respecto a la presión interna obedecen al comportamiento que también sucedería en los pistones de un carro, ¿cierto? O en el funcionamiento de las bolsas de aire o de las populares airbags de los vehículos ya un poco más recientes. También en el funcionamiento de los frenos, que habíamos dicho nosotros, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales se cumple esa ley de Boyle, porque siempre que nosotros, vamos a mirar esto, siempre que nosotros miremos un antes, que sería situación 1, y un después, que sería situación 2, mira que la ley se cumple. Presión 1 por volumen 1 cambia en el mismo sentido en que cambia la presión 2 por el volumen final, lo cual me indica que la relación es inversamente proporcional. Creo que alcanzamos a hacer un ejercicio, sin embargo, retomemos lo siguiente. Ya que vimos la gráfica, retomemos 3 cositas de Boyle. Boyle y Marriott, 1660. Hace ratico
pero igual sigue más vigente que nunca. Son dos señores, como lo hemos dicho, físicos, que nos explican el comportamiento de algunas magnitudes de una forma convencional. Bien, conclusión. Volumen inverso a presión. Pero hay una condición. Si esa condición no se cumple, pues no aplica la ley, ¿cierto? Y es un proceso isotérmico. Ahí veíamos lo que pasaba con el valor de la temperatura en el gráfico. Nunca cambiaba, siempre era 300. Porque esa ley es una ley para procesos isotérmicos, ¿cierto? Esa expresión me lleva a una fórmula matemática. Si el volumen 1 cambia con respecto al volumen 2, es porque las presiones lo hacen de manera inversamente proporcional. Y lo inverso de P1 sobre P2 es precisamente 180 grados de numerador a denominador, P2 sobre P1. Esto me lleva a una segunda forma. Si lo revisamos desde el punto de vista de multiplicación de fraccionarios que me enseñaron en matemática básica. Multiplico numerador por denominador en el primer término y en el segundo término en el numerador por el denominador. Entonces nos da la expresión que nos dice ahí en el GIF, volumen 1, presión 1, va a ser igual a volumen 2, presión 2. ¿Cierto? Volumen 2, presión 2. Y es una ley inversamente proporcional. La gráfica, nos sobra decir que matemáticamente nos enseñan que toda relación inversamente proporcional me da así, en este caso volumen y presión, o también me puede dar una línea recta opuesta al origen, siempre y cuando sea, repito, volumen y presión. De cualquiera de las dos formas nos puede dar un ejercicio o una situación. ¿Y cuál sería ¿verdad? la diferencia entre la curva y la línea recta? Un segundito, ya te atiendo. Dime, Laura. ¿Cuál sería la diferencia entre la curva y la recta? Listo. La diferencia entre la curva y la recta. La forma en la que se grafique el ejercicio o la situación. Supongamos lo siguiente. Si a nosotros nos dan una tabla, bueno, por la premura del tiempo, y para ser categórico en la respuesta, solamente vamos a analizar dos datos. Si a mí me dicen que esto es volumen y que esto es presión, recordando que están en las magnitudes de referencia. ¿Cuáles son esas magnitudes de referencia? El volumen para los gases siempre debe darse en litros. El volumen para los gases siempre debe darse en litros. Pero para la presión, usted sabe que puede haber diferentes magnitudes en química. Se puede hablar de atmósferas sin ningún problema. Se puede hablar de Torricelli, lo aplicábamos en presión atmosférica. Se puede hablar de milímetros de mercurio, son las unidades que se trabajan en química, o en su defecto, centímetros de mercurio. Ya sabemos que el mercurio fue pues, el material que utilizó Torricelli para demostrar la variación de la presión atmosférica, ¿verdad? Y sabemos por qué. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que existen otros líquidos como el agua y demás, ¿verdad? Atmósfera, Torricelli, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio. De pronto en física trabajan con Pascal. Si a nosotros nos dicen que el volumen inicial es de 2 y que el volumen final es de 8,
observo que el volumen aumenta, cuadruplicándose, ¿verdad? Cuadruplicándose. Entonces yo comparo, para saber eso, yo comparo matemáticamente qué es 8 de 2, porque si lo hago al revés me puedo confundir. ¿Qué es 8 de 2? El cuádruple. Ahora, ¿qué es 2 de 8? La cuarta parte, que no es lo mismo el cuádruple que la cuarta parte. Y me dicen que la presión tiene un valor de 20. ¿Cuál sería el completo de esa tabla? A ver, vamos a preguntar. ¿Cuál sería el completo de esa tabla? Alejandro. Alejandro. Alejandro huérfano, 3 veces. ¿Estás allí? ¿O tiene algún inconveniente con mi micrófono? Un segundo, ya leo el chat. Listo, Alejandro. Ok, no hay problema. Juan Otero, ¿qué opinas? Juan Otero cree que 100. Bueno, ¿qué opina Yesid? Yesid, ¿cuál sería el complemento de esa tabla, Yesid? Si 8 es el cuádruple de 2 y el volumen y la presión son inversos, 20, ¿cuál será el cuádruple de 20? Pues me debería dar 100. Sí, pero eso es si es directo. Recuerden que estamos hablando de inverso. Entonces la cuarta parte de 20 sería ¿cuánto? 5, profe. 5, perfecto. Y mira que lo vamos a demostrar ahorita. Aquí vamos a colocarlo en blanco. 5. Si la tabla me la dan incompleta, yo lo primero que debo hacer es identificar qué relaciones matemáticas existen. ¿Qué le pasa a los valores? Y al mirar lo que le pasa a los valores, yo digo, el volumen aumenta. Ok. Si el volumen aumenta, pues la presión tiene que disminuir, porque la relación es inversa. La presión disminuye. Esa es una respuesta. No es necesariamente encontrar que el volumen final valga no sé cuánto. No. La respuesta puede ser aumentar, puede ser disminuir. Ahora, como yo soy tan acucioso, aumenta haciéndose ¿qué? Entonces ahora sí comparo. ¿Por qué digo que aumenta? Porque 8 es más que 2. Porque 8 es más que 2. Ahora busco un número entero, probablemente, que al multiplicarlo por 2 me dé 8 y ese número es 4. Por eso digo de que aumenta el cuádruple. Al comparar los datos de volumen. ¿Por qué no comparo los de presión? Porque no están completos. Aumenta el cuádruple o cuadruplicándose. Y ahí yo identifico dos cosas. Identifico que aumenta y obvio, identifico que se cuadruplican. O al revés, si yo digo que es el cuádruple, profe, es porque es un aumento. Porque el cuádruple nunca va a ser disminución, siempre va a ser aumento. Y si la presión disminuye, sería excelente que yo identifique por deducción qué le sucede. ¿Qué es lo inverso del cuádruple? Disminuye haciéndose un cuarto, ¿verdad? Porque el cuádruple es esto. 4, que es el numerador, ¿sobre quién va a estar? Sobre 1, que es el denominador. ¿Qué es lo inverso del cuádruple? Habíamos dicho, rote 180 eso. Entonces, 180 grados. Entonces será un cuarto. Ahora sí, voy a buscar un número que es 20 dividido entre 4, pues me va a dar 5. Con estos 4 datos, yo puedo establecer una gráfica.
dos valores para el volumen y dos valores para la presión. Ubico los dos valores del volumen y ubico los dos valores de la presión. Chévere que esto fuese cuadriculado, pero bueno, no importa, aquí no estamos calificando que me quede hermoso ni no, que simplemente que yo entienda las cosas. Volumen es 2 y 8, lo ubico así, 2 y 8. La clave es que usted no se le olvide que es inverso. Y como es inverso, el mínimo volumen, que es 2, tiene que ir con el máximo volumen de presión, que en ese caso es 20. Mira que la tabla te lo está diciendo. 2 va con 20 y 8 va con 5. La clave es que usted ubique el 20 en la parte superior, porque recuerde que es inverso. 20 y en la parte inferior el 5. Aquí me va a dar una línea recta, porque el número de datos es más corto. 20 va con 2, entonces supuestamente, un plano cartesiano sencillo, si me permiten y me disculpan si me equivoco, ese sería el punto de unión de la pareja 20 con 2 o 2 con 20, que me lo está estableciendo la gráfica, la tabla, perdón, 2 con 20 y ahora 8 con 5. 8 debería ir con 5, aquí más o menos, ¿cierto? Si usted lo quiere hacer como si fuese una recta, no pasa nada, una los dos puntos. Te va a dar una recta. ¿Opuesta a dónde? Al punto de origen, que sería el punto 0, 0. Pero si lo quieres hacer así, no hay ninguna diferencia. Es la forma como presentes la gráfica. Te va a dar así. Lo que pasa es que al IFE le fascina la sinonimia. Entonces te puede presentar de esta manera o te lo puede presentar así. ¿Cierto? Pero, ¿qué sucedería si en el universo que estamos trabajando ya aparezca, profe, que la presión no cambia, sino que aquí me ponen a analizar lo siguiente? Lo voy a cambiar de escenario, en el buen sentido de la palabra, por lo siguiente. Un segundo. Y aquí me dicen esto. Profe, a mí me dicen que ya la temperatura no es constante, sino que la temperatura es variable. Que la temperatura es variable. Y observamos esto. Me van diciendo, no se fijen en el título, sino en el gráfico. No importa. A mí me dicen en un plano cartesiano sencillo, a presión constante, se encontraron que algunos gases empezaban a aumentar su volumen en el mismo sentido en el que lo hacían las temperaturas. Ellos aquí grafican temperatura 100, temperatura algo así como 270, temperatura algo así como 380 y temperatura 500. Observaron que el volumen, basándome en este gráfico, ahorita miramos más detenidamente, 0,5, luego pasaron a 1, luego pasaron a 1.5 y luego pasaron a 2. Los volúmenes aumentaron 0,5 hasta 2. El volumen más no las moléculas, miren que siguen siendo iguales. Las moléculas siguen siendo iguales, pero las temperaturas fueron cambiando. Encontraron entonces otros señores que se podía establecer una relación entre el volumen, que es dependiente de quién, de la temperatura. Y es otra ley, ya no sería esta que estaba preguntando Laurita. No sería la ley de Boyle, porque en Boyle temperatura es constante
sino que sería otra ley, que es la que vamos a ver en el día de hoy. Un segundito. En ese sentido, hasta aquí las aplicaciones, ¿verdad? Ahora, yo te puedo decir, calcule la presión final de no sé qué con no sé qué. O sea, simplemente te estoy indicando que de esta fórmula, que no te la vas a aprender de memoria para nada, yo te la voy a dar. Ahora, ¿qué haces con esa fórmula? Bueno, no sé, eso es lo importante. Usted sepa que de esa fórmula pueden salirte 4 expresiones nuevas. ¿Y por qué 4? Porque hay 2 volúmenes y porque hay 2 presiones. Pero ¿qué es lo que sí debo relacionar de entrada antes de estar pendiente de que me tengo que aprender de memoria no solamente la original, sino 4? No, mentiras. Usted sabe despejar, sabe sacar volumen 2 de acá o presión 1, dependiendo de lo que te estén preguntando. Lo que a mí me interesa es que usted entienda es esto, que el volumen es inverso a la presión. Y de ser preciso, relacionar siempre que aquí la temperatura no cambia. En esta ley. Segunda cosa que me interesa, ¿cómo es la gráfica característica de esa ley? Porque a Iker le fascinan mucho las gráficas y las tablas. ¿Cómo son las tablas? ¿Cómo son las gráficas? ¿Cómo en una tabla identifico qué tipo de ley es? ¿Cómo completar datos? Eso es más interesante según el análisis. Resulta que 2 científicos también, no químicos, sino físicos, movimiento de partículas. Ya no es Boyle, ya es un señor de apellido Charles. Y otro señor que no tenía nada que ver con homosexualismo ni nada por el estilo, sino que así era su nombre, Gay. Gay Lussac. Trabajaron en otra consideración, que no sea la temperatura constante, sino que precisamente la temperatura cambie, ¿cierto? Que la temperatura cambie. Entonces, antes de decirle todo ese montón de cosas, vamos a mirar más gráficos en el siguiente sentido. Vamos a aprovechar. Perdón, escribí mal. Para poder entender lo siguiente. Bueno, esta que es bastante notoria. Vamos a hacer aquí para que me amplíen la imagen, que podamos contar algunas cosas. Aquí vamos a ampliar un poquitín eso aquí. Bueno, primero, como podemos hacerlo, vamos a detenernos un poquitín en contar las esferas azules que me muestran aquí. 3, 6, 9. ¿Cuántas esferas azules contamos? Vamos a preguntar. Creo que hay 10. Aquí la idea es de que 10, ¿verdad? Más o menos. 3, 6. Bueno, sí, 10. ¿Cuántas esferas azules hay en el momento 2? Las mismas, ¿verdad? Las mismas. O sea que ahí el número de moles no cambia. Claro, profe, es un gas ideal. No me trate de decir mentiras. Y usted nos había comentado que en los gases ideales el número de moles no cambiaba hasta ahora. Aunque hay una ley que me indica otra cosa, pero vamos a verla más adelante. Tercera consideración que tenemos en cuenta. Aquí actúa esto como un fogoncito, como el que tenemos en la cocina nuestra, por ejemplo. En el caso 1, hay una fuente de calor. En el momento 2, hay una segunda fuente de calor, o sea, el calor se duplica. ¿Sí ves? De 1 pasa a 2. Profe, pero es que no me dan
no te estés pendiente de lo que dice ahí arriba, ¿no? Eso es lo que dice ahí arriba, lo deducimos ahorita. Que mientras más calor haya, mientras más temperatura se le adicione a un sistema gaseoso, es muy probable que el volumen aumente. Recordando que la temperatura aquí manifiesta es en Kelvin. Fíjate que aquí ya no me hablan de presión, simplemente me hablan de temperaturas y me hablan del espacio que hay entre las partículas, ¿verdad? A mayor temperatura, lo ideal es que el volumen se duplique en este ejercicio gráfico que estamos mirando, ¿cierto? Vamos a mirar otro. En este podemos observar lo siguiente. En este, a ver si me permite aquí ampliar, ¿qué pasó? Un video no, porque este video demora demasiado. Bueno, vamos a mirar este. Listo, este sí. No, pero este es voy, no me sirve. Miremos este. Vamos a mirar si no se me va para otro lado esto. Bueno, supongamos eso. Definitivamente golpes R. Bueno, vamos a mirar este sin ninguna amplificación. La presión aquí aparentemente cambia. Entonces este gráfico no me sirve, porque si la presión cambia, no es Charles. Me sirve presión, temperatura tampoco. Temperatura, presión tampoco. Este sí me sirve, profe. Volumen y temperatura. Vamos a hacer clic aquí. En esta ley me establecen que siempre que las relaciones entre el volumen y la temperatura se establezcan, fíjate que aquí me indican que el espacio que hay de almacenamiento del gas va a cambiar en la medida en que la temperatura también lo haga, ¿cierto? En la medida en que la temperatura también lo haga. Fíjate que la presión se mantiene invariable, 1.5 atmósferas, o 1.5, en este caso 1.5 atmósferas. No me atrevería a decir que es lo mismo en milímetros, porque obviamente sabemos la relación que hay. Pero lo que sí es cierto es que a medida que yo, por ejemplo, aquí me dicen que hay 450 grados Kelvin de temperatura. Si yo disminuyo la temperatura, es decir, a 225, lo más probable es que este volumen ya no esté en 5, como me están diciendo aquí. Debería estar en 2.5. ¿Por qué? Porque la temperatura se hace la mitad, entonces el volumen va a hacerse la mitad, porque la relación entre los dos es directamente proporcional. Pero aprovechando esta gráfica que tenemos aquí, mira que la gráfica no inicia en ceros, no se relaciona con ceros. ¿Por qué? Porque si hay volumen cero, eso me implica que no hay gas. Si no hay gas, no hay materia. Y el campo de acción de la química es precisamente el estudio de la materia, de los cambios que hay, de las modificaciones de temperatura, de las modificaciones de energía. Entonces, por eso, entre otras razones que vieron ustedes el año pasado de las características de la materia, no arranca el gráfico desde cero. Mira que aquí el volumen mínimo es 1 y el volumen máximo es 6. Pero la gráfica me indica que la relación entre estas dos magnitudes son directamente proporcionales. En ese sentido, ahora sí, digamos 3 cositas antes de que se nos acabe el tiempo.
tres cositas. Si Boyd-Marriott es proceso isotérmico, Charles Gay-Lussac es un proceso iso, que significa constante, pero como la presión no cambia, es un proceso isobárico o una ley isobárica. Proceso isobárico o una ley isobárica, porque barómetro es el instrumento utilizado para medir la presión. ¿Eso qué me indica? Para que no se nos olvide, me indica que la presión ahora es la que no cambia. La presión ahora es la constante. ¿Cierto? La presión ahora es la constante, no la temperatura. Esa es la primera condición de Gay-Lussac y de Charles. Segunda condición, ¿qué magnitudes intervienen en esta ley? En esta ley intervienen, si la presión es constante, dos nuevas magnitudes, una de las cuales ya las conocemos, que es el volumen. La otra que va a intervenir aquí en este proceso es la temperatura, ¿cierto? En Charles Gay-Lussac intervienen es el volumen y la temperatura. ¿Cómo intervienen? ¿Qué tipo de relación hay entre las dos? Hay una relación directamente proporcional. El volumen y la temperatura es directamente proporcional. Entonces, la matemática me dice lo siguiente, que como el volumen y la temperatura, según esta ley, son directamente proporcionales, yo esto lo puedo decir de la siguiente manera. Como el volumen inicial con respecto al volumen final se relacionan, lo hacen en el mismo sentido en el que se relacionan las temperaturas. Por ejemplo, si la temperatura se duplica, el volumen se duplica. Si la temperatura disminuye, el volumen hace exactamente lo mismo, ya no lo contrario como en Boyd, porque esta es una ley diferente. Y matemáticamente también conocemos que esto yo lo puedo, como son fracciones, multiplicar numerador por denominador. Entonces matemática me dice, eso es exactamente igual a si yo dijera que el volumen 1 por la temperatura 2 es exactamente igual al volumen 2 por la temperatura 1, porque la relación es directamente proporcional. Ya, directamente proporcional. Y falta un minuto, no importa. Si de allí yo quiero de una sacar todas las cuatro nuevas posibilidades que hay de despeje, pues hagámoslo. Hagámoslo, ¿verdad? Ya sean los volúmenes o ya sean las temperaturas. Bueno, 8:27, me les robé 2 minuticos. Mañana nos vuelve a tocar clase a la misma hora. Mañana, en la clase de mañana, en el espacio de mañana, necesito lo mismito que necesitábamos para Boyd. Necesito una calculadora y necesito que entre todos estemos muy pendientes para captar la idea central, que son las relaciones que hay entre el volumen y la temperatura, ya sea en un ejercicio que me propongan de calcule no sé qué cosa, o de una gráfica. Estamos utilizando más bien una tabla, porque la tabla me permite que el estudiante proponga el complete de la tabla, la gráfica, decir cómo aumentan
y deducir qué ley se está aplicando. Es mucho más amplio, por decirlo de una manera, una tabla para a partir de allí analizar otras cosas que de un solo ejercicio. Vale, se cuidan por favor, que mi Dios me los bendiga. Chaito, nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, profe. Chao. Chaito.